hablar yo con diputados, lo que más le preocupa a Milei y a Menem no era tanto las facultades extraordinarias, sino que la Comisión de Juicio Político se active y quede en manos de Marcela Pagano, que no es alguien que responde a Karina Milei como Karina Milei quisiera, no es alguien que responde a Martín Menem como Martín Menem quisiera. Claro, hace un año Milei no tenía tanto, no daba tanto flanco como para ir a un juicio político, ser blanco de un juicio político. Claro. Hoy sí, hoy después del Libragate, hoy después de muchas otras cuestiones, esa comisión cada vez se vuelve más importante. Esa comisión que Karina Milei no quería cederle a Pagano y a Sago hace un año, ahora es todavía más estratégica. Un gobierno muy cebado, ¿no? Que reprime como si tuviera todo bajo control. Que provoca como si tuviera todo bajo control, que reprime a los viejos, que dispara en línea recta, que no recomienda, no acepta las recomendaciones internacionales y está dispuesto a matar, ¿no? En una movilización cualquiera. Entonces es un gobierno que evidentemente se está yendo al pasto, y yo creo que por eso digo, si Bullrich otra vez tiene la cadena suelta para ir a reprimir a mansalva y poner en riesgo la vida de los manifestantes otra vez este miércoles, me parece que el gobierno está entrando en una zona de inestabilidad muy profunda, porque no va a salir indemne el gobierno. Ese es el destino de Bullrich. Una Bullrich que reprime de manera criminal solamente tiene como destino ir a la cárcel. Siempre puede pasar en Argentina. Si uno mira la semana que el gobierno tiene por delante, no parece ser una buena semana para el gobierno. Por todo eso que vos mencionaste, ¿no? Otra vez va a haber una movilización importante, me imagino yo, en la calle. Ese creo que es el gran acontecimiento de la semana, por múltiples razones, ¿no? Por la resonancia que tiene la calle en el Palacio, ¿no? La calle en la rosca, la calle en el poder. Cuando penetra las paredes del Congreso, la de la Casa Rosada, la de los centros financieros. Entonces, bueno, hay que ver con qué idea va el gobierno a esa movilización. Bueno, se espera, yo entiendo que va a ser una movilización más masiva todavía que la de la semana pasada. Sí, el gobierno está prometiendo más represión. Bueno, a juzgar por lo que viene diciendo Bullrich. Creo que sería bastante temerario por parte del gobierno prepararse para más represión, porque, en primer lugar, obviamente tenemos el caso de Pablo Grillo, con ese disparo en línea recta, violando todas las recomendaciones internacionales, que lo tiene peleando por su vida. Y además, por supuesto, yo creo que el gobierno no tiene la calle bajo control, ¿no? La gran jactancia del gobierno de extrema derecha, lo que el propio presidente dijo cuando fue a la apertura de sesiones ordinarias: acá no hay un solo piquete. Por supuesto que nunca fue así. Y sobre todo la semana pasada lo que sucedió, y la gente que estuvo en la movilización lo saben los cronistas, lo saben los fotógrafos. Está recontrarregistrado por todos lados, además. No solo la brutal represión criminal, sino además el grado de combatividad de la gente que estaba en la calle. Fue distinto esta vez, sí. Exactamente, o sea, una movilización que no terminó como el gobierno presumía, que no se disolvió tan rápido como el gobierno presumía, que terminó en las puertas de la Casa Rosada, que se extendió durante horas. Más allá de la cacería, la brutal represión, el gobierno se encontró con una situación que no preveía, ¿no? Entonces, yo creo que si a Bullrich le sueltan la cadena otra vez esta semana, me parece que obviamente no va a ser bueno para nadie, pero tampoco para el gobierno, ¿no? Que está jugando con fuego. Sí, y además da la sensación de que el gobierno está sin el control, no solo en la calle, porque eso sucedía en la calle, pero adentro a la misma hora tenías a libertarios a las trompadas, un Menem levantando una sesión con quórum. Es decir, ese control que se suponía también que tenía sobre el resto del sistema político, sobre el Congreso, también entró ahí por un momento en crisis. Vamos a ver qué implicancias tiene eso esta semana con varias de las cosas que se van a tratar, ahora vamos a hablar de eso. Pero después también el control del dólar, ¿no? Que era la Argentina, gobernar el dólar es gobernar la política y demás. Sin embargo, el viernes, al cierre de la semana pasada, tuvieron que poner 500 palos verdes para frenar, vaya uno a saber. Es una locura. No hay 500 palos verdes en un día, en una tarde fue. No hay posibilidad de sostener eso ni un solo día, en realidad. Claro. Sí.
Bueno, es un gobierno que se cansó de cantar falta en vido sin juntar palo, ¿no? Entonces estamos viendo un poco que no tenía cartas para todo lo que pretendía. La falta de dólares, una situación en el Congreso donde muchas veces pudo imponer la minoría del bloqueo, como alguna vez la llamó Pichetto, pero donde tampoco tiene una mayoría, producto de la elección, producto del resultado. Digo, más allá del colaboracionismo y la división de la oposición, al gobierno siempre le costó y fue un ida y vuelta permanente para un gobierno muy ambicioso que metió el megadecreto 70, sí, que se prepara además por segundo año consecutivo para gobernar por decreto. No hay antecedentes de eso, ¿no? Sin presupuesto. Exacto, claro. Durante los años del kirchnerismo escuchamos mucho hablar a la oposición del autoritarismo del kirchnerismo, porque alguna vez gobernó sin presupuesto. Bueno, no hay antecedentes en la historia democrática reciente de un gobierno que se proponga 2 años seguidos gobernar sin presupuesto. Eso quiere decir que va a gobernar por decreto o pretende gobernar por decreto. O sea, en esta relación de fuerzas ajustada dentro del Congreso, el gobierno pretende salir del laberinto a puro decretazo, ¿no? Entonces, es difícil que lo pueda sostener. Mañana hay una reunión muy importante de la bicameral de trámite legislativo donde se puede llegar a tratar el tema del DNU del fondo, el decreto endeudador. No sé si finalmente, bueno... Sí, había una convocatoria para tratarlo ya directamente en el recinto, miércoles. Porque, ¿qué pasa? Pero el miércoles justo también, ¿viste? Como, sí, el gobierno quiere blindar el decreto endeudador. Ahora, no sabe cómo hacerlo. Claro. Entonces, la bicameral, donde se suponía el trámite iba a ser más fácil, está muy ajustada. Hay un empate en esa bicameral, 8 y 8. La bicameral que analiza los decretos de necesidad de urgencia, senadores, diputados. Se llama de trámite legislativo, pero ¿qué pasa? El presidente se llama Pagotto, es un libertario. Sí. Cuando la oposición colaboracionista lo votó hace un año, le dijo, pero tiene que funcionar esta bicameral. Sí, mucha suerte. Hubo 3 reuniones en un año donde Milei firmó más de 60 decretos, entre ellos el mega decreto 70 que reforma 70 leyes. Es decir, durmieron la comisión y entonces hoy los actores moderados, estoy hablando de Nicolás Massot, estoy hablando del propio Oscar Sago, del bloque que antes era el jefe de los libertarios y ahora está con su bloque aparte, ellos mismos están diciendo no puede seguir más Pagotto. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana cuando haya una reunión, si se hace, puede caer el presidente libertario de la bicameral. Si cae el presidente de la bicameral, que es libertario, y entra Massot o entra Sago, el gobierno puede perder ahí. Claro. Es decir, lo que parecía más fácil, de repente también se complicó. Claro. Por eso aparece la idea, me parece, de ir al recinto, porque saben que mañana lo voltean a Pagotto, al libertario que maneja la bicameral de los decretos. Y si van al recinto, un DNU como el del supuesto acuerdo, porque la verdad que es un DNU casi unilateral, de acuerdo unilateral, que el gobierno dice tenemos acuerdo con el fondo y el fondo clavó el visto, pero pasarlo ya por diputados, si diputado aprueba ya está, porque para que un DNU caiga tiene que tener rechazo de las 2 cámaras. Bueno, eso... Está como apurando ahí antes de que se queme, ¿no? Eso es así por un proyecto de Cristina senadora, ¿no? Sí, claro, hace muchos años. En su momento, hace muchos años, donde es más fácil bancar un decreto que bancar una ley. Sí, claro. En la Argentina de hoy hace muchos años. Sí. La oposición podría desactivar esta... sin razón, podemos decir, que hoy le facilita y mucho al gobierno de Milei gobernar por decreto. Hasta ahora no lo hizo, pero sí, es como vos decís, si logra la mayoría en la Cámara de Diputados, el decreto pasa, ¿no? Y se abre la puerta al endeudamiento. No sé, uno escuchaba a Elisa Carrió, que está diciendo que este gobierno está rodeado de una atmósfera de 2001, sin embargo, ya dijo, yo voy a apoyar, nuestro bloque va a apoyar el decreto de la deuda. Entonces, no sería imposible que el gobierno pueda blindar en diputados ese decreto. Hay que verlo, porque hay que ver, como vos decís, es todo el miércoles, hay que ver cómo repercute lo que pasa afuera, adentro del Congreso. Sí. De todas formas, hay como un cambio de postura del gobierno. Un gobierno siempre al frente, manejando la agenda, en control de la situación. En las últimas horas, yo diría, desde que apareció la estafa cripto, a la defensiva, explicando, ¿no? Es como no encontrando la palabra de moda ahora que es la narrativa, ¿no? Pero no encontrando una línea que lo deje cómodo, ¿no? Me da la sensación de que está como ahí, a la defensiva, ¿no? Sí, necesita el salvataje de Trump y del fondo.
No sé si para despejar el horizonte, sino para, yo digo, es un respirador artificial. Sí. Si efectivamente viene ese préstamo del Fondo Monetario Internacional, obviamente es más deuda para las futuras generaciones. Para el gobierno, a este nivel de lo que vos estabas mencionando recién, 500 millones de dólares queman en un día, Claro. ¿cuánto le puede durar 10.000 millones de dólares? Bueno, no le va a durar nada, no le va a durar Claro, ni un mes. no si, llega si- un mes, si claro. tienen esa política, ¿no? De quemar reservas que no tiene el gobierno. Se supone que el fondo exige una devaluación, exige dar de baja el dólar blend, unificar el tipo de cambio. Hay que ver con qué condicionalidades viene, pero yo creo que está todo muy atado, por un lado, a que el gobierno no tiene los dólares que aquel candidato Milei prometía en campaña hace casi 2 años tener, y por otro lado un gobierno muy cebado, ¿no? Que Sí, reprime sí. como si tuviera todo bajo control, que provoca como si tuviera todo bajo control, que reprime a los viejos, que dispara en línea recta, que no recomienda, no acepta las recomendaciones internacionales y está dispuesto a matar, ¿no? En una movilización cualquiera. Entonces es un gobierno que evidentemente se está yendo al pasto, y yo creo que por eso digo, si Bullrich otra vez tiene la cadena suelta para ir a reprimir a mansalva y poner en riesgo la vida de los manifestantes otra vez este miércoles, me parece que el gobierno está entrando en una zona de inestabilidad muy profunda, porque no va a salir indemne el gobierno, por más que reprima, incluso por más que haya muertos. Sabemos que en la Argentina, cuando hay muertos, es una situación muy sensible para cualquier gobierno. Así fue después del 2001, así fue después de Costec y Santillán. Eduardo Duhalde se dio cuenta de eso después del doble crimen de Costec y Santillán. Anticipó las elecciones y se fue. Néstor Kirchner asumió la presidencia teniendo muy presente de que si había un muerto en movilizaciones sociales, eso le podía costar su gobierno. Y Milei, que se cree una excepción histórica, pretende, bueno, burlarse de ese pasado, desoír las lecciones del pasado. Si es posible eso que pretenden. No, Bullrich, alguien que yo no creo que tenga ningún futuro político, más bien le auguro un futuro en la cárcel, ¿no? Porque así como Enrique Matov está preso, o fue condenado muchos años después de la represión del 2001, Del 2001, claro. Así como el jefe de la policía de la provincia de Neuquén, que estaba a cargo de la fuerza de seguridad cuando mataron a Carlos Fuentealba, el docente en Neuquén en 2007, de la misma manera que le dispararon a Pablo Grillo, le dispararon a Fuentealba y lo mataron, y hoy está preso el jefe de Claro. Carlos Salazar, de la policía de Neuquén de esos años, después de muchos años, en un juicio que se llamó Fuentealba 2, hoy está preso. Digo, ese es el destino de Bullrich. Una Bullrich que reprime de manera criminal solamente tiene como destino ir a la cárcel. Ahora, Milei se supone que pretende Sí. algún tipo de futuro político, está atado a la suerte de Bullrich. Bueno, esas son todas cuestiones que están por verse. El otro ¿no? día pareció soltarle la cadena cuando la sienta en Expo Agro al lado y le dice: los buenos son los de azul y a todos los otros Sí. palo, ¿no? Sí. Pero además, vos mencionás en la nota, en tu nota en el Destape, que esta forma de Bullrich intranquiliza algunos factores de poder que sostienen al gobierno. Exacto. Porque no garantiza un buen clima de negocios, entre comillas, Exacto. como dicen los muchachos, ¿no? No, sin duda. Bueno, por alguna razón Bullrich salió tercera en las elecciones presidenciales, ¿no? Y se quedó fuera del balotaje. Y no es solo porque una parte mayoritaria de la población se dio cuenta que no estaba preparada para gobernar la Argentina, sino que además sectores del poder le soltaron la mano, algunos migraron hacia Massa y otros Claro. migraron hacia Milei. Porque hay una parte Vieron que no era garantía para eso. Exactamente, ella lo demostró en cada intervención pública que tuvo, que no tenía idea de cuáles eran los problemas de la Argentina. No digo que Milei la tuviera, pero bueno, resultaba más convincente por lo menos para gran parte de la sociedad que estaba harta de todo, y también para el poder económico que esperaba ese nuevo ciclo de negocio. Entonces, que hoy Bullrich esté a cargo del gobierno, Claro. que hoy Bullrich esté conduciendo al gobierno de Milei, no sé si le sirve a Milei, ¿no? Entonces creo que hay actores que toman distancia de lo que está haciendo la ministra con este accionar criminal de la fuerza de seguridad. La gendarmería, que es su fuerza predilecta, Sí. es la que en todas las imágenes se ve cómo dispara
en línea recta, ¿no? En línea Sí, es un horizontal. gendarme el autor del disparo que le da en la cabeza a Pablo Grillo, ¿no? Sí, y se vieron otras imágenes de Sí, la sí. gendarmería disparando en Sí, línea sí. horizontal. Que no terminaron mal porque hubo suerte, ¿no? Por eso, no quiero salvar a las otras fuerzas, No, pero no, está claro. vi a las otras fuerzas disparando, en algunas imágenes por lo menos, no digo en todas, disparando siguiendo las recomendaciones, en una represión brutal, ¿no? Sí, y una metodología, la de Bullrich, que tampoco es aceptada unánimemente por las propias fuerzas. No, Ahí bueno. tiene otros quilombos internos, tanto en Gendarmería como en la Federal. No todos, pasa que bueno, no pueden salir a decirlo públicamente, pero no todos están de acuerdo con someter a esas fuerzas de seguridad a ese tipo de operativos represivos en el centro porteño, ¿no? Bueno, la prueba más contundente de eso es la declaración de Victoria Villarroel, alguien que representa al partido militar, que reivindica la dictadura militar, conocemos su historia, Eso sí, se solidariza con las fuerzas. y también con los heridos. Y también con los heridos. porque se da cuenta, yo lo digo en la nota, el sadismo represivo de hoy mañana te puede costar la cárcel para esos efectivos de la fuerza de seguridad Claro. que están siguiendo a Bullrich de manera ciegamente, ¿no? Tampoco es negocio para ellos, más allá de que algunos estén cebados y, Sí. y vayan, Sí, griten corran zurdos. y Sí. sientan que están librando una guerra Que los hay, seguro. contra un Sí. enemigo interno, pero cuando cambia el viento, y en Argentina siempre cambia el viento, puede ser otra la realidad, ¿no? Entonces, me parece que las fuerzas de seguridad, como vos decís, no acompañan ese accionar temerario, esa represión descontrolada, con fuerzas mal preparadas, además. Y yo menciono lo del Diario de la Nación, que lo comentamos también en el Destape, porque efectivamente es un documento muy contundente, así como está el mapa de la policía, que vos lo venís comentando, Sí, sí. y que es un aporte extraordinario de la revista Crisis, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de ARGRA, de distintos colectivos, de la sociedad civil, Sí. que es fundamental. Bueno, también el Diario de la Nación hizo un aporte ahí, mostrando cómo había disparado la gendarmería contra Grillo, esto que lo publicaron creo que Sí, el viernes. el viernes, claro. Y digo, esto es un mensaje para Bullrich también y para Milei, que el Diario de la Nación, identificado con el modelo de país Sí, sí, de claro. Milei y de Bullrich, diga, están haciendo un despliegue asesino la fuerza de seguridad en la Sí, calle. es que además, algunos que conocen muy bien el funcionamiento de las fuerzas de seguridad te dicen, incluso hasta para los términos de Bullrich, de un operativo represivo, fue un mal operativo represivo. Ujú. Desordenado, caótico, a medio como al revoleo, ¿no? O sea, Sí. hasta para los términos de Bullrich fue un mal operativo. Pero bueno, al margen de eso, lo que ya vamos, en cada uno de los puntos que tocamos, es un gobierno perdiendo el control de la calle, del Parlamento, del dólar, por lo tanto de los mercados, que eran los tres controles que Milei le ofrecía al sistema, de quédense tranquilos que yo esto lo ordeno, pero además, y con esto terminamos si querés, el control interno. Sí, Vos ahí mencionabas lo de la vice, una vice que ya cada vez que puede dice Sí. mi proyecto político es distinto al del Sí. gobierno que integro, pero también hay una cosa ahí entre Santiago Caputo y Karina Milei, lo que sucedió con Menem dentro de diputados, ¿qué está pasando con ese Bueno, orden interno? Menem perdió el control por completo la semana pasada cuando Massot le dijo, usted tiene que dar explicaciones, dejen de obturar la comisión del caso Libra, porque ustedes son los sospechosos, ¿no? Usted, la secretaria general de la presidencia, el vocero presidencial, no pueden ser juez y parte, están Claro. obturando una investigación que los tiene, porque ustedes son los sospechados de abrirle la puerta a los estafadores. Así se lo dijo Claro, sí, sí. Massot en un momento, mucho nerviosismo, y después el propio Menem manda a romper la sesión cuando había quórum para tratar dos cuestiones. Por un lado, las facultades extraordinarias, por lo que pude hablar yo con diputados, lo que más le preocupa a Milei y a Menem no era tanto las facultades extraordinarias, sino que la Comisión de Juicio Político se active y quede en manos de Marcela Pagano, que no es alguien que responde a Karina Milei como Karina Milei quisiera, no es alguien que responde a Martín Menem como Martín Menem quisiera. De hecho, de hecho, la ruptu- fueron a buscar ahí en la Cámara de Diputados, terminaron ahí tirándose Exacto. agua. ¿no? La ruptura, la salida de Sago, hace casi un año Sago Sí. dejó de ser el jefe de La Libertad Avanza, se dio justamente por el tema de la Comisión de Juicio Político. Claro, hace un año Milei no tenía tanto, no daba tanto flanco
como para ir a un juicio político, ser blanco de un juicio político. Claro. Hoy sí, hoy después del LibraGate, hoy después de muchas otras cuestiones, esa comisión cada vez se vuelve más importante. Esa comisión que Karina Milei no quería cederle a Pagano y a Sago hace un año, ahora es todavía más estratégica. Claro. Entonces estuvieron dispuestos a, también sin antecedentes, romper a las piñas una sesión, ¿no? Alguien decía, los barras estaban adentro de la sesión. Martín Menem está en un enfrentamiento... Martín Menem es un soldado de Karina Milei y está en un enfrentamiento ciego con Santiago Caputo. Lo vimos en parte cuando Caputo se peleó con Manes, que algunos dicen, ese fue un intento de Santiago Caputo de salir del corralito al que lo había confinado Menem para que nadie lo viera ese día. El gordo Dan, Santiago Caputo estaba en un lugar que las cámaras no enfocaban. Los dejó como en una granjita arriba. Y Santiago Caputo empezó a interactuar de mala manera con Manes para que la cámara lo enfoquen, después bajó. Hay, bueno, yo cuento mucha información en la nota del Destape. Hay mucha data ahí, sobre cómo Martín Menem quiere desplazar, es decir, Karina Milei quiere desplazar a Santiago Caputo de todas sus áreas de influencia. Tiene su propia granja de trolls, tiene la relación con la justicia de Martín Menem, lo quieren sacar de las listas. Entonces, digo, todo este cuadro del que venimos hablando, la calle, la represión, el dólar, se da en un gobierno donde se están matando desde un primer momento. Por una disputa de poder en el famoso Triángulo de Hierro, que hoy son bandas al lado del presidente.